Mi nombre es Nancy Mariana Beltrán Nava y les voy a hablar sobre el cáncer de mama no invasor. De las neoplasias de mama, el 95% son carcinomas. De estos, el 70 al 80% se presenta como una enfermedad invasora y 20 a 30% como una enfermedad in situ. Este último grupo es el de mayor crecimiento en años recientes, debido al uso cada vez más frecuente de la mastografía. El cáncer in situ de la mama representa menos del 1% de los casos nuevos reportados. Sin embargo, esta incidencia se ha elevado de manera drástica entre mujeres de 40 y 69 años, quienes son la población sujeta a mayor escrutinio mastográfico. Entonces, los carcinomas in situ de la mama son aquellos en los que las células malignas permanecen confinadas a los ductos o lobulillos mamarios, sin evidencia de invasión al estroma subyacente. Sus variedades de presentación son carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar in situ y enfermedad de Paget. En esta imagen les muestro una forma en la que se encuentra de manera normal un lóbulo, mientras que en el cáncer de mama in situ las células se encuentran confinadas a los ductos o lobulillos mamarios, sin una evidencia de invasión al estroma subyacente. Epidemiología. El carcinoma ductal in situ constituye la forma más común de neoplasia no invasora de la mama, representando de 4% de los tumores sintomáticos y hasta 30% de las neoplasias detectadas por escrutinio. Hasta en 30% de los casos muestra multifocalidad y multicentricidad, con bilateral reportada hasta el 10% de las lesiones. Los factores de riesgo son similares a los del carcinoma invasor. Estos son historia familiar o propia de cáncer de mama, enfermedades benignas de la mama, que son aquellas lesiones proliferativas con o sin atipias, biopsias previas y factores asociados con la exposición prolongada a estrógenos, tales como son la nuliparidad y el primer embarazo tardío. El cáncer de mama in situ es un componente del síndrome familiar de cáncer de mama ovario, que está caracterizado por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Estas tasas de mutación son similares a las enfermedades in situ en casos de cáncer invasor en mujeres portadoras de mutación. El cáncer de mama in situ tiende a ocurrir en edades más tempranas que en las no portadoras. La relación entre el cáncer cáncer ductal in situ y la terapia hormonal de reemplazo es poco clara. Muchos reportes no sustentan esta asociación. Cuadro clínico. El cáncer ductal in situ es asintomático solo en el 5 al 10% de los casos y se caracteriza por la presencia de un nódulo palpable, descarga serohemática a través del pezón o por enfermedad de Paget del pezón, mientras que el 90 al 95% restante, el cáncer ductal in situ es asintomático y no palpable. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza a través de la detección incidental de las lesiones sospechosas durante la mastografía de tamizaje. La mastografía constituye el método de elección para la identificación y diagnóstico del carcinoma ductal in situ. Se reporta una sensibilidad del 96.9% y una especificidad hasta de 94.8% para la mastografía diagnóstica. Las lesiones con mayor frecuencia se asocian a carcinoma ductal in situ son las microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones son productos del depósito de calcio alrededor del tejido necrótico que se encuentra dentro de los ductos afectados. El hallazgo de microcalcificaciones pleomórficas puntuales, que pueden ser agrupadas o heterógenas, son de una distribución lineal o segmentaria. Constituyen un patrón prácticamente diagnóstico del carcinoma ductal in situ. Otros hallazgos mastográficos asociados, pero menos típicos, son los ductos prominentes, las distorsiones y las masas. En presencia de hallazgos mastográficos considerados sospechosos o malignos por la clasificación radiológica Breast Imaging Report and Data System,
que puede ser intravenosa o venosa, las lesiones deben ser sometidas a biopsia por estereotaxia por aguja de corte, que es principalmente el Trucut, corte aspiración o quirúrgico con o sin marcaje. En promedio, el 20 al 30% de las lesiones sospechosas intravenosas constituyen este porcentaje, mientras que las venosas son malignas con un porcentaje del 98%. La resonancia magnética también es otro tipo de diagnóstico, el cual es útil en la evaluación del carcinoma invasor, sobre todo en una enfermedad clínicamente oculta, multisférica y residual. Sin embargo, su empleo en el carcinoma in situ es menos clara, ya que se ha asociado con alta tasa de falsos negativos y falsos positivos, así como una baja sensibilidad y especificidad. Ahora les voy a hablar sobre la tipificación de este cáncer. La clasificación tradicional para el cáncer ductal in situ se basa en el patrón arquitectural de las lesiones e incluye 5 subtipos, los cuales son cómedo, cribiforme, micropapilar, papilar y sólido, con el fin de demostrar las diferencias en el comportamiento biológico. Las diferentes variedades de carcinoma ductal in situ se dividen en lesiones de bajo grado, que estas son las cribiforme, sólido, papilar y micropapilar, mientras que las de alto grado con la variedad son el cómedo. De acuerdo a su potencial para recurrencia o progresión, las lesiones pueden categorizarse en riesgo alto, intermedio y bajo, con base en sus características histológicas y marcadores moleculares de comportamiento biológico. Estos son la sobreexpresión de HR2, índice de proliferación y la mutación del gen P53. Hoy en día se recomienda que el reporte de patología se incluya en el análisis del grado nuclear, que esto va a ser bajo, intermedio o alto, así como la presencia de necrosis, que puede ser cómedo puntual, la polarización celular, el patrón arquitectural, la presencia de focos de microinvasión. Estos focos de infiltración deben de ser menores a 1 microgramos de diámetro, el tamaño tumoral, la presencia de multifocalidad, el margen quirúrgico y la expresión de receptores hormonales. Tratamiento. Existe una gran variedad de tratamientos que van desde la mastectomía total, la incisión sola o con radioterapia y el uso de taxomifeno, de acuerdo a las características de cada caso particular. Otros factores que deben considerarse son la presencia de multifocalidad, focos de carcinoma ductal in situ en el mismo cuadrante con distancia menor a 5 milímetros, multicentricidad, que en el carcinoma ductal in situ presenta en un cuadrante diferente a la lesión con un índice a una mayor distancia a 4 centímetros, microinvasión, lesión con predominio no invasor con focos de invasión menores a 1 milímetro, positividad de receptores hormonales y afección ganglionar. De los anteriores, quizá el margen quirúrgico sea el factor más importante para la predicción de la recurrencia local, ya que la mayor parte de esta se presenta cerca del sitio de resección inicial. De acuerdo a las guías actuales, un margen mayor a 10 milímetros es adecuado, mientras que uno menor a 1 milímetro es inadecuado por su alta tasa de recurrencia local, aun cuando se agregue radioterapia. Entonces, el tratamiento de elección desde hace casi 20 años fue la mastectomía total, utilizada por reportes de multicentricidad en hasta 30% de los casos. La mastografía total ofrece un índice de control local a distancia de 98 a 99%, observando recurrencias solo en 1 a 2% de los casos. El 50% de las recurrencias son invasores y el 50% de las lesiones in situ. Hoy en día, la mastectomía total se encuentra indicada de forma absoluta en casos con microcalcificaciones difusas, márgenes persistentes positivos posterior a cirugía conservadora, sospecha de multicentricidad y por preferencia del paciente. Las indicaciones relativas son los tumores de más de 4 centímetros, la presencia de carcinoma ductal in situ en pacientes jóvenes, así como el carcinoma ductal en mamas pequeñas,
la ascomesis deficiente y embarazo por la posibilidad de recibir radioterapia. La mastectomía total para carcinoma ductal in situ es altamente eficaz, sin embargo, es el equivalente a la mastectomía profiláctica en mujeres de alto riesgo. Constituye un tratamiento mucho más agresivo de lo que se requiere para la mayor parte de los casos. Otro tratamiento es la cirugía conservadora y la radioterapia. Tienen un alto grado de aceptación como tratamiento para el cáncer de mama invasor, lo que ha propiciado su uso en el carcinoma in situ. La mayoría de las mujeres con carcinoma ductal in situ son candidatas a tratamiento conservador, sobre todo cuando las lesiones son pequeñas, de menos de 3 centímetros, con buena relación mama-tumor, ausencia de multifocalidad o microcalcificaciones dispersas, así como la ausencia de contraindicaciones para recibir radioterapia. Un modelo de selección terapéutica, de acuerdo a las características clinopatológicas, es el índice pronóstico de Vainus, en el cual se modificó por última vez en el 2001. En el índice se basa en un estudio realizado en una población de 583 mujeres con carcinoma ductal in situ, tratadas con cirugía conservadora o cirugía conservadora junto con una radioterapia. 83 meses de seguimiento se estudiaron los casos de falla local, la identificación de los factores de riesgo con asignación de puntuación correspondiente permitió la designación de las categorías y recomendaciones para el tratamiento, las cuales se muestran en esta tabla, en los que se puede ver la puntuación, el tamaño del tumor, los márgenes, la histología, así como también la edad del paciente. Utilizando la suma de la puntuación correspondiente a varias clínicas y patologías, de acuerdo al análisis de los resultados, se determinó las siguientes recomendaciones. En una calificación en esta tabla que es de 4 a 6, el tratamiento sugerido va a ser una incisión sola. Del 7 al 9, la incisión más radioterapia. Y del 10 al 12, es necesario el tratamiento con mastectomía. Asimismo, debe considerarse la búsqueda del ganglio centinela en pacientes con aparente carcinoma ductal in situ, puro en quienes se realiza la mastografía total, por la imposibilidad de realizar el procedimiento en un segundo tiempo si se encontrara una enfermedad invasora, por lo que se requiere en esos casos una disección radial de axila formal. La quimioprevención juega un papel importante de manejo del cáncer de mama. El tamoxifeno es un modulador selectivo receptor de estrógeno y sus beneficios han sido ampliamente comprobados en el escenario de adyuvancia para el cáncer invasor, demostrando mayor supervivencia y supervivencia libre de recurrencia tanto ipsilateral como contralateral. No obstante, el beneficio es dudoso en cuanto a quimioprevención para mujeres con riesgo elevado para desarrollar cáncer de mama, y su beneficio en el escenario del cáncer aún se encuentra en el estudio. Además, deben considerarse los posibles efectos adversos de este, dentro de los cuales destacan los bochornos, la hiperplasia abdominal, el desarrollo de fibromas y pólipos, cáncer de endometrio, sarcomas uterinos, trombosis venosa y tromboembolias. De cualquier forma, las guías de manejo actuales recomiendan el uso de tamoxifeno de 20 miligramos al día durante 5 años, en pacientes tratados con cirugía conservadora y radioterapia que contengan el receptor de estrógenos positivos. Dentro del pronóstico del cáncer ductal in situ en general es favorable, con tasas de recurrencia sistémica de casi 1%, a pesar de que la mastografía total ofrece curación del 98 al 99% de los casos. Los pacientes con enfermedad localizada son candidatas a cirugía conservadora con tasas de supervivencia similares, a pesar de la mayor incidencia de recurrencia local. La supervivencia después de la recurrencia local es alta debido a que el 50% de estas son in situ,
y más del 80% de las recurrencias invasoras son manejables. Carcinoma lobulillar in situ. El término de neoplasia lobulillar engloba al espectro de lesiones proliferativas encontradas dentro de los lóbulos mamarios, incluyendo la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Estas consisten en lesiones no invasoras que surgen de los lóbulos y de los ductos terminales de la mama, por lo que se le considera como un marcador de riesgo de malignidad más que una lesión preneoplásica. La distinción morfológica entre la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ es cuantitativa, con afección de menos o más del 50% de los acinos en la unidad ducto lobulillar terminal, estando ambas entidades asociadas a riesgo incrementado de desarrollar un cáncer invasor. El riesgo absoluto y bilateral para desarrollar cáncer de mama es el 15% a 15 años, la mayor parte de los cuales serán ductales de tipo no específico. Aquí les muestro una tabla en donde se hablan las características específicas del carcinoma ductal in situ, así como del carcinoma lobulillar in situ. Las características de edad en el carcinoma ductal in situ es de 54 a 58 años, mientras que en el carcinoma lobulillar in situ es del 44 al 47%. La bilateralidad en el carcinoma ductal in situ es del 10 al 20% y el carcinoma lobulillar in situ del 50 al 90%. Los hallazgos y la mastografía: en el carcinoma ductal in situ se va a presentar una masa, una secreción de pezón y las microcalcificaciones, mientras que en el cáncer lobulillar in situ no presenta ninguna de ellas. Las premenopáusicas, el carcinoma ductal in situ representa el 30 al 35%, mientras que el carcinoma lobulillar in situ el 70 al 90%. El cáncer invasor simultáneo en el cáncer ductal in situ permanece del 2 al 46%, mientras el cáncer lobulillar in situ el 5%. La multicentricidad en el primero del 25 al 40%, mientras que en el cáncer lobulillar in situ del 60 al 90%.